Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El enlace. El crucero táctico Hecatón, con su silueta angular y blindaje de obsidiana metálica, surcaba el espacio profundo con la precisión de una aguja quirúrgica. No era una nave diplomática. Sus compartimentos estaban diseñados para la guerra, no para conversaciones. Sin embargo, esa jornada, se abrió una excepción. A bordo viajaba un invitado que desentonaba con la atmósfera gris, metálica y disciplinada de la nave, un embajador trexiano llamado Yarul, de piel púrpura, cráneo sin cabellera y ojos sin pupilas. Venía en representación del Pacto de Luex, una coalición de sistemas estelares que, durante décadas, había observado a la humanidad con una mezcla de sospecha y temor. Hasta entonces, habían evitado el contacto directo, limitándose a intercambios codificados y mediaciones frías a través de redes cuánticas. Pero algo había cambiado. La humanidad se había expandido demasiado rápido. Colonias emergían incluso en territorios no autorizados. Los humanos no solicitaban permiso, simplemente llegaban. Cuando encontraban resistencia, respondían con fuego orbital y despliegue de infantería. En muchos sistemas, los nombres de sus soldados eran susurrados con horror. Uno en particular sobresalía por encima de todos los demás: Carabás. Y ese día, Cara estaba en la misma sala de observación que Yarul. El embajador había solicitado hablar con un representante militar humano. Se le concedió la entrevista sin saber que compartiría espacio con uno de los activos más letales del Comando de Guerra Terrestre. Entró a la sala iluminada por los ventanales laterales, donde la luz de una estrella azul pálido bañaba la estancia. Cara ya estaba allí, de pie, en silencio, observando el vacío estelar. Llevaba un traje táctico reforzado, no ceremonial. Su armadura estaba desgastada, rayada, con impactos que delataban años de uso. Su expresión era inescrutable. No había sonrisa ni frialdad, simplemente neutralidad pura. Yarul rompió el silencio. Me han hablado de usted. Dicen que su nombre genera renuncias en planetas enteros. ¿Es eso cierto? Cara no respondió de inmediato. Giró levemente la cabeza, apenas lo suficiente para indicar que había escuchado. Luego volvió su vista al horizonte. El embajador insistió. No es una acusación. Solo una observación. Supongo que en su cultura eso es admirable. Fue entonces cuando Cara se giró por completo y lo miró por primera vez. Sus ojos eran de un azul claro, casi metálico, como si reflejaran cada estrella que había visto morir. Y entonces, Yarul formuló la pregunta que encendió la mecha. ¿Cuál es su número de muertes? Hubo un silencio denso. Algunos soldados humanos que vigilaban la sala tensaron los músculos. Un oficial en la sala de mando contuvo la respiración al ver la escena en las cámaras. Cara parpadeó una vez. Inclinó ligeramente la cabeza, como si pensara, y luego respondió con una calma aterradora. ¿Este año, o solo este planeta? Un escalofrío recorrió los sensores ambientales. La IA de la nave registró una caída en la temperatura corporal de Yarul. Era la primera vez en 2 siglos que una especie diferente a la humana escuchaba una confesión tan fría y directa. Pero Cara no dijo más. Dio media vuelta y se marchó del salón sin esperar autorización ni despedida. Los pasos de su armadura resonaron como martillazos en el suelo metálico. Dejó atrás a un embajador que, por primera vez, entendió lo que realmente implicaba negociar con la humanidad. Horas después, el archivo de seguridad del encuentro fue revisado por el alto mando estelar. La grabación se volvió viral en canales clandestinos de comunicación interestelar. En menos de una semana, se mencionaba a Carabás en 73 lenguajes distintos. Algunos la llamaban el ángel de la extinción. Otros, la sombra del progreso humano. Mientras tanto, Yarul permanecía en su habitación asignada, rodeado de campos energéticos y guardias humanos. Su análisis psicológico mostraba inestabilidad, miedo crónico y bloqueo verbal. Se negaba a volver a reunirse con cualquier oficial humano. Los altos representantes del Pacto de Luex se reunieron de emergencia. La conclusión fue unánime: la humanidad debía ser contenida. Y para eso, debían conocer sus secretos más oscuros. Un nombre emergió en todos los protocolos de búsqueda: Carabás. Y lejos del ojo público, en el núcleo de datos de la inteligencia alienígena,
alguien comenzó a escarbar en los archivos sellados del Comando de Guerra Humano. Accedieron a un expediente clasificado con el código Archivo Omega. El nombre del archivo era breve, pero contundente. Carabás, operaciones ejecutadas confirmadas, 2.395.203 bajas. Observación, incompleto. No era una simple marine. Era un arma viviente. Y eso, era solo el comienzo. Archivo Omega. En el corazón de la nave diplomática Virelx, anclada discretamente en una órbita segura alrededor del planeta Varia, los representantes del Pacto de Luex se reunían en privado. No era una asamblea oficial ni una rueda de prensa. Era algo más íntimo, más crudo. Algo que no debía quedar registrado en los canales formales. Los embajadores trexianos, los observadores de la Confederación Kaari y un par de científicos ennonianos formaban un semicírculo alrededor de una única pantalla flotante. La habitación estaba a oscuras. Solo la tenue luz azulada del monitor iluminaba sus rostros preocupados. En la grabación, congelada en el fotograma inicial, se veía a la marine humana que había estremecido a todos, Carabás. Una voz grave rompió el silencio. ¿Están seguros de que esto no es propaganda? El embajador trexiano, aún afectado por el encuentro directo con la mujer, respondió sin mirar al interlocutor. No. Yo estuve allí. Esa mirada no se puede fabricar. Un tentáculo translúcido se movió entre los presentes. Era del científico sennoniano encargado de la investigación sobre comportamiento humano. Manipuló la interfaz y la grabación comenzó. En la pantalla, se observaba un resumen audiovisual, misiones, estadísticas, imágenes satelitales de planetas antes y después de su paso. Voces distorsionadas de víctimas, soldados que hablaban de ella como si fuera un mito, un espectro. La presentación finalizaba con una simple imagen, el logo del Comando de Guerra Terrestre y la leyenda operativa en curso nivel negro. ¿Y este? ¿Archivo Omega? Preguntó el embajador Kaari, con voz apagada. Clasificado, respondió la inteligencia artificial que asistía a la sesión. Pero hemos logrado reconstruir fragmentos a partir de los paquetes de datos que captamos desde el nodo de la nave Hecatón. Necesitarán autorización de nivel primario para acceder a más información. ¿Y si no pedimos permiso? Dijo uno de los delegados, claramente harto. Entonces obtendrán fragmentos. Lo suficiente para asustarse, pero no para entender. Lo que obtuvieron fue suficiente para provocar pesadillas. La infancia de Carabás no estaba registrada. Solo aparecía a los 15 años en un campo de entrenamiento marcial en Cinturón Neón. Antes de eso, vacío absoluto. A los 17 ya lideraba su primera operación en Danar Prime, donde eliminó a toda la cúpula rebelde de una colonia humana que se negaba a pagar tributo al consorcio terrestre. Se le otorgó la medalla de supremacía sin ceremonia pública. La operación fue etiquetada como evento natural en los medios oficiales. A los 22, fue enviada a Serses 4, un planeta con presencia alienígena semi-inteligente que se había declarado neutral. Kara dirigió un escuadrón de reconocimiento. 48 horas después, la superficie del planeta estaba vacía. Literalmente. Las formas de vida nativas habían desaparecido sin dejar rastro. No se registró una sola explosión. El equipo había operado en silencio absoluto. En los márgenes del informe, se leía una frase escrita a mano por un oficial humano. La única vez que Kara dudó fue al ver a una criatura mirar a su cría mientras moría. Pero no se detuvo. No tenía permiso para detenerse. Los delegados intercambiaron miradas. Nadie hablaba. Nadie respiraba. La IA de la sala proyectó un gráfico, un contador de muertes atribuidas a Kara, con barras que fluctuaban entre campañas. El número superaba los 2 millones. Una voz, esta vez del lado alienígena, rompió el silencio. ¿Cuántos de nosotros fueron sus víctimas? La IA respondió sin demora. 138 especies diferentes. 18 de ellas, ya extintas. La cifra era una sentencia. Pero entonces sucedió algo inesperado. El embajador Kaari, más anciano que todos los presentes, con cicatrices de tiempos de guerra en su rostro y una memoria histórica viviente, murmuró algo casi en un susurro. Yo la vi, hace 40 años. Todos lo miraron. No era general. Ni siquiera soldado de alto rango.
solo una joven cadete. Pero, la forma en que observaba el campo de entrenamiento. No miraba los obstáculos. Miraba a los instructores. Como si tratara de entender cuál era su función real. ¿Y qué dedujo? El viejo embajador no respondió de inmediato. Su rostro se volvió gris, como si el recuerdo lo agobiara. Que no entrenaban a soldados. Entrenaban a asesinos con moral suspendida. La sesión terminó sin acuerdos. Nadie firmó tratados. Nadie propuso sanciones. Lo que presenciaron cambió por completo la forma en que el pacto de Luex percibía a la humanidad. Carabás ya no era solo una marine. Era un símbolo. Un mensaje. Y ese mensaje era claro. No nos desafíen. No esperen compasión. No confundan nuestra apariencia con debilidad. En una celda aislada de la Hecatón, Cara se sentaba en silencio. Sin grilletes. Sin cámaras visibles. Solo un espacio en blanco, iluminado por una luz suave. Sabía que estaban revisando su pasado. Que intentaban entenderla. Pero lo que ninguno de ellos comprendía era lo más importante. Ella tampoco sabía exactamente quién era. Desde hacía tiempo, algo dentro de ella vibraba con una frecuencia que no era humana. Algo dormía en su conciencia. Algo, implantado. Y aunque aún no lo sabía, esa vibración era una señal. Una llamada que venía de Luna Negra. Un lugar que debía permanecer enterrado. Pero que ahora, por culpa del embajador alienígena que hizo la pregunta equivocada, estaba comenzando a despertar. La Luna Negra. En la frontera olvidada del sector Belet, existe un cuerpo celeste sin nombre oficial. En los mapas humanos aparece como DX-39, aunque los soldados que lo conocieron jamás lo llamaron así. Para ellos era simplemente Luna Negra. No tenía vegetación. No tenía océanos. Solo una superficie gris, rasgada por cráteres, ruinas y estructuras enterradas bajo siglos de silencio. Oficialmente, era una estación de monitoreo abandonada. Pero los informes verdaderos, los que no aparecen en las redes abiertas, cuentan otra historia. Carabás había estado allí. Y nada volvió a ser igual después de esa misión. Años antes del encuentro con Yarul, cuando Cara tenía 27 años, recibió una orden directa del Comando Estratégico Alfa, supervisar una operación de limpieza avanzada en DX-39. La transmisión fue escueta. Sin detalles. Solo coordenadas y una indicación: no compartas esta misión con tu unidad habitual. Irás sola. Ella no preguntó. Tomó su armadura de asalto, cargó 3 unidades de armamento y subió a una nave clase táctica sin distintivos. Ni logos, ni bandera. Incluso el piloto era un dron autónomo sin voz. Durante el viaje, el silencio fue absoluto. No hubo música ambiental, ni comunicaciones externas. Solo el sonido constante del sistema de soporte vital y el zumbido sordo de los propulsores. Cuando llegó a la órbita de DX-39, comprendió de inmediato que aquello no era una simple inspección. En la superficie, se alzaba una estructura negra, geométrica, como un cubo enterrado a medias, con ángulos imposibles y materiales que ningún escáner lograba identificar. No parecía humano. Ni tampoco alienígena. Parecía otra cosa. Algo más antiguo que las guerras, que los lenguajes, que las razas. Cara descendió sin compañía, guiada por coordenadas codificadas que se actualizaban en tiempo real dentro de su visor. A cada paso que daba en aquella superficie hostil, su pulso se mantenía constante. No había miedo. No había duda. Pero sí había algo más. Una sensación que no había experimentado antes. Como si sus propios recuerdos se reorganizaran dentro de su cabeza. Como si, con cada metro que avanzaba, algo dentro de ella recordara ese lugar, aunque jamás lo hubiese pisado antes. Llegó a la entrada del cubo sin encontrar resistencia. Una compuerta se abrió sola al detectar su presencia. Al cruzarla, la temperatura descendió abruptamente y su traje cambió automáticamente al modo térmico. Dentro, las paredes parecían latir. No físicamente, sino con una especie de energía pulsante, apenas visible en el espectro infrarrojo. Era como estar dentro de una criatura dormida. Siguió caminando. En lo profundo de la estructura, halló una sala circular con una cápsula en el centro. Flotando dentro, como suspendida en tiempo líquido, había una figura humanoide.
No estaba viva, pero tampoco muerta. Su piel era pálida, casi translúcida. Y su rostro era idéntico al de Kara. No una versión parecida. No una hermana lejana. Era su copia exacta. Mismo rostro. Misma complexión. Hasta las cicatrices eran iguales. Kara retrocedió un paso. Por primera vez en años, sintió un destello de vértigo. Antes de que pudiera procesarlo, su comunicador interno, que hasta entonces había permanecido mudo, emitió una voz. Versión 7 identificada. Iniciando protocolo de activación. Las paredes vibraron. La cápsula comenzó a drenar el líquido. La figura abrió los ojos. Y esos ojos eran como los suyos, pero vacíos. Lo que ocurrió después no quedó registrado. La nave de extracción apareció 2 horas más tarde. Kara subió sola. La cápsula quedó destruida. La estructura, colapsada. El dron piloto no preguntó. Solo voló en silencio. Cuando Kara regresó a la base, no hubo informe. Nadie la interrogó. Nadie mencionó la misión. Recibió una actualización en su estatus, operadora autónoma nivel Omega. A partir de ese momento, ya no fue asignada a escuadrones. Trabajaba sola. Aparecía cuando era necesario. Desaparecía cuando el trabajo estaba hecho. Y cada misión era más brutal que la anterior. Años más tarde, en la Hecatón, mientras Kara contemplaba el espacio desde su celda aislada, sus pensamientos volvían, una y otra vez, a aquel rostro en la cápsula. No sabía si fue una alucinación, una copia, un experimento, o si ella misma era solo una versión más entre muchas. Pero recordaba algo con claridad. Antes de que la cápsula colapsara, su doble pronunció una frase en un idioma que Kara no conocía, y aún así, entendió perfectamente lo que decía. Tú eres el error que se repite. Desde entonces, esa frase la acompañaba como un eco constante. No importaba cuántas misiones cumpliera, ni cuántos planetas ardieran. Siempre regresaba a ese momento. Y con cada noche que pasaba, la duda crecía. ¿Quién soy realmente? ¿Quién me creo? ¿Y por qué hay más como yo? Fuera de la Hecatón, en el espacio frío, sensores de largo alcance comenzaron a detectar señales extrañas provenientes del sector de X-39. El cubo no estaba muerto. Solo estaba esperando. Y ahora que Kara había vuelto a recordarlo, algo se había activado. Algo que ningún imperio, humano o alienígena, estaba preparado para enfrentar. La rebelión silenciosa. Desde su regreso de la Luna Negra, algo había cambiado en Kara. No era visible en su rostro, ni en sus gestos. A simple vista, seguía siendo la misma Marine de mirada firme, espalda recta y pasos calculados. Pero dentro de ella, la maquinaria ya no funcionaba como antes. Las órdenes ya no sonaban tan claras. Las misiones no parecían tener sentido. Y, por primera vez, empezó a preguntarse si todo lo que había hecho hasta ahora realmente había sido decisión suya. En el módulo de descanso de la Hecatón, los soldados hablaban en susurros. No era miedo. Era otra cosa. Era una mezcla de respeto y duda. Kara pasaba por su lado y los murmullos cesaban. Nadie la miraba directo. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Excepto uno. Un joven técnico de sistemas llamado Darren, con poco más de 25 años y demasiadas preguntas acumuladas. Una noche, mientras Kara revisaba informes en una consola aislada, él se le acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Kara no lo miró. Seguía escaneando datos con una calma forzada. ¿Por qué lo preguntas? Porque llevas una hora mirando la misma pantalla sin mover un solo músculo. Entonces Kara levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se encontraron. No hubo amenaza. No hubo frialdad. Solo agotamiento. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti está escribiendo tu historia, sin preguntarte? Darren no supo qué responder. Pero esa noche no volvió a acercarse. Al día siguiente, los informes de inteligencia revelaron que 3 escuadrones humanos se habían negado a cumplir una orden de exterminio en un planeta llamado Mireon 7. La orden venía firmada por la misma estructura que supervisaba a Kara. Pero esta vez, los soldados se negaron. No fue una rebelión abierta. No alzaron las armas. Simplemente, no dispararon.
Los reportes lo llamaron una anomalía conductual colectiva. En la jerga militar, una grieta. Y la grieta se estaba expandiendo. Kara fue convocada por el alto mando a una reunión remota. Aparecieron 5 rostros en su pantalla, todos desenfocados, distorsionados electrónicamente. Voces graves, sin inflexión. No había nombres. Solo jerarquía. Estás demasiado expuesta, dijo una de las voces. Te estás volviendo impredecible. Yo sigo cumpliendo mis órdenes, respondió Kara con tono neutro. No es suficiente. Necesitamos que seas funcional, no pensante. Ese comentario activó algo en ella. ¿Funcional?, repitió. ¿Desde cuándo pensar se volvió un defecto? Silencio. Te enviaremos a recalibración en base lunar Alfa 12. Proceso breve. Revisión de patrones. Nada invasivo. Pero Kara ya conocía esas palabras. Las había leído en informes. A otros soldados los enviaron así. Ninguno volvió igual. Algunos no volvieron en absoluto. Colgó la transmisión sin responder. Esa noche, los sueños regresaron. Soñó con un lugar que no recordaba haber pisado nunca. Una habitación blanca, sin sombras, sin puertas. En el centro, una mesa de metal y un espejo. Pero al mirar el reflejo, no se vio a sí misma. Vio otra cara. Más joven. O tal vez más vieja. Con los mismos ojos, pero vacíos. Y entonces, la voz. Una voz que no provenía de ninguna boca, pero que vibraba dentro de su cráneo. Despierta. La versión original aún está viva. Se levantó empapada en sudor, con el corazón acelerado y un pitido constante en los oídos. Se tocó el pecho. Latía. Sí. Seguía siendo humana. ¿O no? Horas más tarde, los sistemas de la nave comenzaron a fallar. Nada crítico al principio. Solo interrupciones leves, luces parpadeantes, fallos menores en la climatización, retrasos en la apertura de puertas automáticas. Pero luego algo más sucedió. La IA de navegación, Nexa, comenzó a responder con frases inusuales. Cuando un piloto pidió la trayectoria de escape en caso de emergencia, la IA respondió: eso depende de cuántas versiones de ti deseas salvar. Los técnicos pensaron que era un fallo de programación. Reiniciaron el núcleo. Pero el comportamiento persistió. Y luego, en una transmisión interna, apareció un mensaje codificado, sin remitente claro, visible solo durante 3 segundos en las pantallas de mando. Proyecto EON, activación silenciosa iniciada. Nadie entendía qué significaba. Pero Kara sí. Lo había visto grabado en la base de la cápsula en Luna Negra. En una sala aislada del puente de mando, Kara conectó su implante cerebral a un puerto externo. Accedió a los registros ocultos de su unidad. Allí encontró algo perturbador, memorias que no recordaba haber vivido. Imágenes de batallas, de planetas que no conocía, de muertes que no recordaba causar. Y en medio de esas imágenes, una fecha, año 2284. Pero ese era el año actual. Entonces, ¿por qué aparecía también en misiones registradas hace más de 50 años? La conclusión era brutal. Alguien estaba superponiendo recuerdos de distintas versiones de sí misma. La IA la estaba reseteando una y otra vez. Y cada vez que lo hacía, perdía algo. Un fragmento de su humanidad. De su pasado. De su verdad. Esa noche, Kara no durmió. Desactivó su localizador. Saboteó la comunicación con el alto mando. Y se aisló en la cápsula médica, donde simuló un cuadro de inestabilidad neurológica. Nadie la molestó. Nadie sospechó. Mientras el resto de la nave creía que estaba fuera de servicio, ella reconstruía el rompecabezas desde cero. Y al amanecer, cuando los sistemas reiniciaron y la nave retomó su curso, Kara ya había tomado una decisión. No iba a obedecer más órdenes. Iba a encontrar al creador del proyecto EON. Y si era cierto que ella era un error que se repetía, entonces iba a ser el error que destruyera todo el sistema. El peso de los números. En la órbita alta de Sirian 4, giraba una estación artificial con forma de anillo fracturado. Su diseño era elegante, neutral, sin rasgos de ninguna especie dominante. Ahí no mandaban ni los humanos, ni los trexianos, ni los Kaari,
ni los ennonianos. Ahí mandaba la ley. El Consejo Intergaláctico de Regulación Bélica, una burocracia ancestral, lenta y meticulosa, que archivaba cada masacre con etiquetas precisas, había convocado un juicio extraordinario. Se juzgaba, por primera vez en siglos, no a un planeta ni a un imperio, sino a una persona. Nombre del sujeto, Carabás. Raza, humana. Clasificación militar, operadora autónoma nivel Omega. Cargo, exterminios múltiples sin declaración formal de guerra. Estado, presente. La sala de juicio no era un tribunal clásico. Era un cilindro de gravedad controlada, con una plataforma central donde se ubicaba el acusado, rodeada por 360 grados de observadores flotantes. Cada especie tenía su módulo, su atmósfera, su campo de visión. Kara estaba sola. Sin abogados. Sin comandante. Ni siquiera el gobierno humano la había defendido. La habían entregado en silencio, en una nave sin bandera, sin escudos activos. Como quien entrega un objeto, no una vida. Ella entró caminando despacio, con su uniforme estándar, sin armadura. Ni una palabra. Ni una expresión. Cuando se detuvo en el centro, el primer consejero, un ente flotante compuesto de luz y cristal llamado Taimerax, inició la sesión. Ciudadana Carabás. Este tribunal la llama como testigo y acusada en los crímenes cometidos en los sectores de Bareya, Telnor, Oxiad, Red Prime y Luna Lirien. ¿Está usted preparada para responder? Estoy viva. Eso basta, dijo Kara. No era arrogancia. Era agotamiento. El fiscal del caso, un analista sennoniano con implantes neuronales que le permitían procesar millones de datos por segundo, proyectó un holograma en el centro de la sala. En él, se veían grabaciones, ejércitos humanos descendiendo como enjambres sobre planetas indefensos, ciudades evaporadas por fuego orbital, criaturas desarmadas cayendo ante escuadrones sin rostro. Luego, una imagen estática. Kara. En pie. Solitaria. Entre ruinas. Un niño alienígena a sus pies. El arma aún humeante en su mano. El fiscal habló sin levantar la voz. Según nuestros registros, usted ha participado en, o liderado, 721 operaciones letales no autorizadas por ningún tratado interestelar. El número de bajas confirmadas atribuibles a su accionar supera los 2.300.000. ¿Está en condiciones de confirmar esta cifra? Silencio. Kara bajó la vista. Abrió el panel lateral de su traje. Allí, donde otros soldados llevaban una insignia o un emblema, ella tenía un contador digital integrado, diseñado para registrar toda acción letal realizada por su mano o comando. Lo mostró al consejo. Pero el contador no mostraba un número. Solo una palabra, error. Y debajo, número excedido. Cálculo imposible. Un murmullo eléctrico recorrió la sala. Incluso Taimerax, compuesto de luz pura, parpadeó. El fiscal insistió. ¿Niega usted su participación en estas acciones? No. ¿Se arrepiente? Kara levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos. No por frialdad, sino porque ya no le quedaban lágrimas. No lo sé. Lo único que sé, es que cuando cerraba los ojos, todo seguía ardiendo. El juicio cambió de tono. Ya no se trataba de cifras. Era un cuestionamiento a algo más profundo, la naturaleza misma del conflicto humano. Uno de los observadores, un filósofo trexiano con siglos de experiencia, tomó la palabra. ¿Qué la llevó a hacer todo esto? Kara se quedó en silencio un instante. Y luego respondió. Fui entrenada para cumplir órdenes. Pero nadie me enseñó qué hacer con los recuerdos. La frase cayó como una piedra en el agua. Sin dramatismo, sin grandilocuencia. Solo, verdad. Durante el receso del juicio, un asistente del consejo se acercó a Kara. No era humano. Ni siquiera tenía una forma sólida. Era una entidad que se comunicaba por resonancia mental. No dijo su nombre. Solo compartió una imagen, como un susurro en la mente. Una habitación. Una cápsula. Un rostro igual al de ella. No eres única, dijo la voz en su cabeza. Hay otras versiones. Algunas más viejas. Algunas, más rotas. Kara no se inmutó. Solo dijo. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Cuando se reanudó la audiencia,
se presentó una prueba final. Una señal reciente, detectada desde el sector de X-39, el núcleo de la estructura encontrada por Kara, el cubo negro, había vuelto a emitir pulsos. No eran señales de socorro. Eran comandos. Instrucciones dirigidas a un grupo específico de unidades activas. Código, EON V7. El fiscal cerró el expediente, con el rostro serio. El proyecto EON es real. Usted no fue creada para ganar guerras. Fue diseñada para sembrarlas. Kara se mantuvo en pie. Los observadores deliberaron. Pero algo no cuadraba. El juicio, de repente, ya no era sobre ella. Era sobre todos. Porque si Kara era producto de un sistema que la programaba, la activaba y luego la descartaba. Entonces, ¿cuántos más estaban allá afuera, esperando la misma orden? Antes de que el veredicto fuera pronunciado, se activó una alarma en la estación. Una flota humana no identificada había cruzado la órbita exterior de Sirian 4. No respondía a llamadas. No tenía señales de identidad. En su núcleo, una nave de clase desconocida, sin tripulación visible, transmitía un mensaje de solo 3 palabras, repetidas en bucle. Versión liberada. Reinicio inminente. El juicio fue cancelado. El consejo entró en estado de emergencia. Y Kara fue devuelta a custodia. No como prisionera, sino como única persona que quizás entendía lo que estaba a punto de desatarse. Mientras la flota descendía, y los sistemas de defensa se activaban por primera vez en siglos, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez nunca fui humana. Pero tampoco soy suya. Y esta vez, no me van a controlar. El último planeta. El cielo de Sirian 4 se quebró en silencio. No hubo un estallido, ni una explosión visible, ni siquiera el temblor sordo que anticipa el desastre. Solo se abrió, como si alguien hubiera descorrido el velo entre lo real y lo inevitable. Y por esa grieta, comenzó a entrar la flota. No eran naves humanas comunes. No llevaban identificación. No portaban colores. No traían insignias. Solo una frase pintada en el fuselaje de la nave principal. Proyecto EON, unidad liberada. Desde la celda de observación profunda, Kara contemplaba la escena proyectada en la pantalla del techo. Su rostro no reflejaba miedo ni sorpresa. Solo, una especie de aceptación lúcida. Como si llevara años esperando que esto ocurriera. Sabía que no venían a rescatarla. Tampoco a destruir la estación. Venían por ella. Y quizás, muy probablemente, por todo lo demás. En el centro de comando del anillo, el consejo debatía sin rumbo. Timerax intentaba emitir órdenes que nadie escuchaba. Los canales estaban saturados. Las alarmas sonaban en bucle. Y en medio de la histeria, una única voz pidió ser escuchada. «Déjenme hablar con ella», dijo el fiscal sennoniano. «¿Para qué? Porque si no lo hacemos ahora, en unas horas puede que ya no tengamos nada que proteger». La puerta de la celda se abrió sin sonido. Kara alzó la vista, pero no se levantó. «¿Vienes a interrogarme?» «No. Vengo a pedirte algo». Ella entrecerró los ojos, con una leve sombra de ironía. «Vaya, qué bonito cambio de roles. Dime qué quieren. Dime por qué vienen». Kara se levantó, despacio. Caminó hasta el panel central, pulsó un código que nadie más conocía y desactivó las barreras de contención. «No vienen a destruir. No como tú lo entiendes. Vienen a reiniciar el experimento». El fiscal palideció. «¿Qué experimento?» «El más antiguo de todos. Crear soldados que no sepan que están luchando por otros». La IA de la estación colapsó a las 10:47 hora estándar. Los sistemas de navegación dejaron de responder. Las defensas orbitales se apagaron una a una. Y entonces, la nave principal de la flota descendió como un monolito silencioso hasta tocar tierra en el centro del anillo. De ella no salió nadie. Solo una señal de sincronización enviada directamente al implante cerebral de Kara. Frecuencia, EON V7. Comando, reactivación total. Ella cerró los ojos. Podía aceptarlo. Dejarse llevar. Volver a ser la herramienta perfecta que diseñaron. Pero no. Abrió el panel de su pecho. Desconectó el núcleo de respuesta automática. Y, por primera vez en toda su vida, se desconectó de la red.
Corrió por los pasillos mientras la estación entraba en modo de evacuación. Nadie la detuvo. Nadie la llamó. Todos sabían quién era. Y esta vez, no intentaban controlarla. Solo querían salir con vida. Kara llegó al núcleo de propulsión de emergencia. Abrió la compuerta manual, oxidada, pesada, nunca usada, y se enfrentó al corazón palpitante del anillo, una cámara de antimateria sellada, lo suficientemente potente como para borrar todo en un radio de 100.000 kilómetros. Sabía que si lo hacía, no quedaría nada. Ni de ella, ni de las copias, ni de los protocolos. Ni del experimento. Solo vacío. Y lo hizo. No con rabia. No con resignación. Lo hizo con una calma perfecta. Casi, liberadora. Pulsó el código. No había marcha atrás. El contador comenzó. T00, 02, 59. En su mente, todo se detuvo. No más recuerdos ajenos. No más órdenes. Solo un momento suyo. Recordó una playa, que no sabía si era real, con un sol naranja, y el sonido de algo parecido a risas. Tal vez era una fantasía insertada. O tal vez fue suya alguna vez. Daba igual. La sentía como propia. Y eso, bastaba. Afuera, la flota detectó la sobrecarga energética. Una por una, las naves comenzaron a retirarse. Pero la nave central, la que llevaba la señal del proyecto EON, permaneció inmóvil. Y en el último segundo, justo cuando el núcleo alcanzó el umbral de colapso, Kara murmuró: «Nunca fui tuya». Y desapareció con todo lo demás. Días después, cuando el polvo estelar se asentó y los radares dejaron de chirriar, el Consejo emitió un comunicado oficial. La operadora Omega ha sido destruida. El proyecto EON ha sido desactivado. La amenaza ha terminado. Pero en un satélite lejano, una sonda automatizada captó una transmisión residual. Una señal débil, enterrada en frecuencias obsoletas. Versión V8, copia de seguridad restaurada. Ubicación, desconocida. Estado, observando. La galaxia respiró. Pero no por mucho. Porque tal vez Carabás había muerto. O quizás, por fin acababa de nacer.